En el video vamos a hablar sobre tres diferentes procesos de la manufactura y a la vez resolver un ejercicio de cada una de ellas sobre la fusión de metales, el laminado y el forjado. Soy el universitario Fernández Martínez Mauricio de la materia mecánica de fabricación. Vamos a comenzar hablando un poco sobre la fusión de metales. La fusión implica calentar los metales hasta su punto de fusión para convertirlos en líquidos. Este metal fundido se purifica y se vierte en moldes para solidificarse en formas básicas como lingotes, que sirven como materia prima para otros procesos de manufactura. Podemos decir que fusión puede equivaler a fundición. Pasamos a hablar sobre el laminado. El laminado consiste en pasar el metal entre rodillos para reducir su espesor y darle una forma uniforme. Puede realizarse en caliente o frío. Este proceso es esencial para producir chapas, láminas utilizadas en diversas industrias, etc. Y por último, vamos a hablar sobre el forjado. El forjado deforma el metal mediante fuerzas de compresión para darle la forma deseada. Puede hacerse en caliente o en frío. Este proceso mejora la estructura interna del metal, produciendo piezas muy fuertes y duraderas, ideales para aplicaciones que requieren alta resistencia. Aquí puedo hacer un paréntesis. Este forjado va a ser una deformación volumétrica a volumen constante. Entonces vamos a comenzar con la resolución de los ejercicios ya teniendo un poco de contexto teóricamente sobre estos. En las presentes diapositivas se hablará sobre el ejercicio de fusión de metales. Soy el universitario Fernández Martínez Mauricio de la materia de mecánica de fabricación. El problema de fusión de metales. Antes de empezar con la resolución del problema y planteamiento, debemos de referirnos un poco a la fusión que, usando ese término, nos hace referencia a la fundición de los metales. Aquí tenemos el enunciado del problema, que nos dice que debe diseñarse la mazarota cilíndrica para un molde de fundición en área. El fundido, si es una placa rectangular de acero de dimensiones de base 7,5 centímetros, una longitud de 12,5 centímetros y un espesor de 2 centímetros. Nos da las observaciones anteriores. Indica que el tiempo total de solidificación para este fundido es de 1,6 minutos. La mazarota cilíndrica tendrá una relación diámetro y altura. Las dimensiones nos pide determinar las dimensiones del vertedor de modo que el tiempo de solidificación sea de 2 minutos. Para poder abarcar este problema y poder resolverlo, vamos a tomar mucha énfasis en la parte que nos dice la mazarota cilíndrica tendrá una relación diámetro-altura, que va a ser igual a 1. Como parte de la solución, vamos a recabar los datos que nos daba el enunciado, que son estos, sus dimensiones de base, longitud y altura. Y también el tiempo de solidificación de la pieza y de nuestra mazarota y lo que nos pide, hallar las dimensiones. Vamos a empezar y vamos a considerar sobre esta fórmula que es el tiempo total de solidificación de nuestra pieza, como también puede ser de nuestra mazarota, donde Cm es nuestro módulo de enfriamiento, que es multiplicado por el volumen sobre el área, que puede ser de nuestra pieza o de la mazarota, elevado al cuadrado. Aquí tenemos nuestra pieza, que ya está dimensionada en una vista isométrica que tiene nuestra base, la longitud y la altura. Y de esta, como en la fórmula hemos podido apreciar, había un volumen. Pues vamos a calcular el volumen de esta pieza. Esta es la fórmula para hallar nuestro volumen, que es base por longitud por altura. Reemplazando en la fórmula los datos, vamos a tener un volumen de pieza igual a 187,5 centímetros cúbicos. También nos pedía y mencionaba un área. Entonces vamos a hallar área superficial de esta pieza. La fórmula es la siguiente. Entre paréntesis,
base por altura más altura por longitud más longitud por base por 2. Reemplazamos los datos en nuestra fórmula y vamos a tener un área de pieza que es igual a 267,5 centímetros cuadrados. Como hacía referencia, no olvidemos las propiedades que nos mencionaba en el enunciado, que era altura sobre diámetro, la relación que nos da. Entonces, aquí podemos ver un cilindro, una circunferencia y no del todo, pero también un cuadrado. ¿Eso de qué nos va a servir? De lo siguiente. Una circunferencia, un cilindro y un cuadrado tienen un módulo y ese módulo es el mismo para ambos, que es de sextos, haciendo la referencia, como nos decía, de igual a la altura, el diámetro igual a la altura. Entonces, en nuestro módulo de enfriamiento, en este caso en la fórmula despejada, va a ser nuestro tiempo total de solidificación de la pieza sobre el volumen y áreas al cuadrado de dicha pieza. Reemplazando datos, vamos a tener que el módulo de enfriamiento de nuestra pieza va a ser 3,26 centímetros sobre centímetros al cuadrado. Ya teniendo este módulo de enfriamiento, vamos a usarlo en la siguiente expresión, que ya nos dice que es el tiempo total de solidificación de nuestra mazarota. Entonces, vamos a recordar que se requiere diseñar una mazarota cilíndrica con la observación y referencia de el diámetro y la altura, que era igual a 1. Y como les había dicho que el módulo es igual a d sextos. Entonces, vamos a reemplazar en la fórmula dicha relación que nos va a dar que el tiempo de solidificación de la mazarota va a ser igual al módulo de enfriamiento por la expresión dada de d sextos igual al cuadrado. Reemplazando los datos, vamos a tener solo como incógnita nuestra D, que va a ser nuestras dimensiones para poder realizar. Y ya despejando vamos a tener unas dimensiones, nuestras dimensiones de 4,7 centímetros. La vamos a trabajar en milímetros, que nos va a ser igual a 47 milímetros. Y esa sería nuestra respuesta al problema. Podemos hacer énfasis que hay dos criterios para poder también resolver de esta manera el enunciado, que son un criterio que es la compensación de contracciones, donde los datos que nos van a servir va a ser las dimensiones de la base, de la longitud y de nuestra altura. Y un K. El K en un momento les voy a explicar. Y también el porcentaje del metal que se está utilizando para la fundición. El primer criterio, como les decía, es de compensar contracciones. La K nos hace referencia a que si la mazarota está en contacto, está cerca o está lejos. Y solo puede tomar estos tres valores, que en este caso va a ser el 2, que la mazarota está cerca. No está en contacto, pero tampoco está lejos. Y ahí podemos apreciar el porcentaje de nuestro aluminio, que es igual a 7. Entonces, en la siguiente fórmula, que es el volumen de nuestra mazarota, que es igual al porcentaje del metal por el volumen de nuestra pieza por K, debemos de recabar la propiedad que nos daba sobre la altura y el diámetro. Entonces sabíamos que era de sextos y de esta forma podemos reemplazarlo y tener la siguiente expresión y también la fórmula, que reemplazando los datos vamos a tener lo siguiente, que dimensionada va a ser 3,22 centímetros. Entonces, hemos dicho que vamos a trabajar en milímetros. Tanto el diámetro como la altura va a ser de 33 milímetros. Para el segundo criterio también vamos a utilizar la misma metodología. Sin embargo,
hay una poca diferencia, ya que esta del segundo criterio nos da el módulo de enfriamiento y esta es la fórmula, que es el módulo de enfriamiento de nuestra mazarota, que vamos a seguir utilizando la expresión de D sextos por 1,2. Este 1,2 también puedes tomar el valor de 0,8, pero el 1,2 nos dice que es convencional, mientras el 0,8 es exotérmica. En este caso vamos a utilizar la convencional y del módulo de enfriamiento de nuestra pieza vamos a tener que trabajar con el volumen de la pieza, con el área de la pieza, multiplicado por el porcentaje del metal fundido, en este caso nuestro aluminio. Reemplazando vamos a tener como incógnita nuestro diámetro o nuestra dimensión pedida. Como resultado vamos a tener en centímetros 5,04, pero vamos a trabajar en milímetros, que va a ser igual a 51 milímetros. Y entre este y el anterior criterio, para tomar a trabajo, se va a escoger el mayor teóricamente. Muchas gracias. En la presente diapositiva vamos a hablar sobre un ejercicio de laminado. Soy el universitario Fernández Martínez Mauricio de la materia de mecánica de fabricación. El problema va a ser de una laminación plana, la cual nos pide determinar si la fricción es suficiente para realizar la operación de laminación y si es así, calcular la fuerza del laminado, el torque y la potencia en caballos. Y nos da los siguientes datos. Bueno, para empezar con la solución de este problema, vamos a recabar todos los datos que nos ha mencionado dicho problema en su enunciado. Haciendo un paréntesis en este coeficiente de fricción, que es el último de 0,12, podemos decir lo que va a ser en relación a nuestra temperatura. Y esta puede dividirse en frío, tibio o caliente. ¿Y esto por qué? Porque va a ser de 0,1, 0,2 y 0,4 tibio, frío, caliente, debido a las temperaturas que esta tabla nos da. Va a ser frío cuando de 0,4 a 0,5 va a ser el coeficiente de fricción y vamos a trabajar con esa del 0,1 y así posteriormente. Bueno, entonces nos pedía determinar si el coeficiente de fricción es suficiente para el proceso de laminación. Para ello vamos a calcular el draft, que es el draft, es el paso de laminado, la cual nos da la siguiente igualdad, que es el espesor inicial menos el espesor final igual al coeficiente de fricción al cuadrado por el radio. Y esta se divide entre el solicitado, que tiene los espesores, y el de sistema, que tiene el radio y el coeficiente. El solicitado es lo que nos da, que requiere el problema para realizar el proceso de laminación, y el sistema es lo que tenemos para poder realizar dicho proceso. Y bueno, reemplazamos datos y nos da que lo que necesitamos es menor al que tenemos. Entonces sí se puede laminar. Y para ello vamos a continuar con el cálculo de la fuerza del laminado. Entonces, nuestra fórmula va a ser esa, sigma medios por el área. Pero no tenemos ni el sigma ni no tenemos ni el área. Pero podemos hallar esta sigma y podemos hallar esta área, teniendo sus fórmulas que son las siguientes. Y entonces, del sigma medio no tenemos la deformación, pero sí se la puede calcular. Y del área no tenemos la longitud, pero sí se la puede calcular. Entonces, este gráfico muestra lo que va a suceder desde un inicio hasta un final, haciendo referencia al proceso de laminación. Primeramente, vamos a calcular la deformación para poder tener nuestro esfuerzo medio o nuestro sigma medio. Y la siguiente es que la deformación es igual al logaritmo natural por
el espesor inicial menos el espesor final que nos da una deformación igual a 0,1278. Esta no tiene unidades. Y para ya teniendo la deformación, vamos y podemos seguir a la fórmula que es para el cálculo del esfuerzo medio, que esta es la siguiente. De todas estas, solamente no teníamos nuestra deformación. Y ahora que la tenemos, reemplazamos y tenemos que el esfuerzo medio es de 175,64 megapascales. Por el otro lado, para el área, no teníamos nuestra longitud, pero sí tenemos los datos para hallar dicha longitud. Y reemplazándolos en la fórmula, tenemos que la longitud de contacto es de 27,39 milímetros. Y entonces, ya teniendo esta, podemos reemplazarla en el área de contacto para hallar el área de contacto, la cual va a ser igual a 8.217. Ya teniendo los datos, simplemente es reemplazarlos en la fórmula de fuerza de nuestro laminado, que va a ser la siguiente. El resultado va a ser grande debido a la temperatura, ya que está con un coeficiente de fricción en una temperatura en frío, y es de suponerse, porque si fuese caliente, entonces se necesitaría menos fuerza para el proceso de laminación. Y también nos pedía el torque, y el torque no es nada más que esta fórmula teniendo nuestra fórmula de nuestra fuerza de laminado y la longitud sobre 1000 con el coeficiente de 0,5. De esta nos va a dar que el torque por rodillo va a ser de 19.765,09 newtons por metro. No olvidar que es por rodillo. Y nos pedía la potencia como último. Y entonces, la potencia no va a ser nada más que el número de rodillos que vamos a tener por el torque de cada una de ellas. En este caso, simplemente tenemos dos rodillos y ya calculado el torque por cada uno de ellos y simplemente es multiplicar por 2 el torque obtenido por cada una de ellas, que va a ser 207 kilowatts. Y de esta manera hemos concluido con el ejercicio del proceso de laminado. En la diapositiva de ahora vamos a hablar sobre el ejercicio de forja. Soy el universitario Fernández Martínez Mauricio de la materia de mecánica de fabricación. El problema del forjado nos da el siguiente enunciado, de la cual nos pide determinar la temperatura del trabajo y asimismo tomar el valor del coeficiente de fricción para esa temperatura. Además, nos pide calcular la fuerza necesaria inicial y la final. Y de estas, escoger dos valores intermedios y calcular las dimensiones en esos instantes. De este enunciado podemos ver que nos da una altura inicial y una altura final, un diámetro inicial, pero no un diámetro final. Y también nos hace referencia sobre la operación de revenido, que a continuación lo vamos a explicar. Primeramente vamos a recabar todos los datos, como la altura inicial, el diámetro inicial, la altura final y posteriormente nos hacía referencia al revenido. El revenido trabaja y hace referencia a la temperatura de trabajo, de la cual nos da un coeficiente de fricción como en un proceso de laminado y también un coeficiente de endurecimiento, la cual que por tablas está dado que está una temperatura de 150 a 650 grados Celsius. Es decir, que cuando se habla de revenido hace referencia a la temperatura y esta va de 150 a 650 grados centígrados. Y para determinar qué coeficiente vamos a utilizar, esta es la de el coeficiente de endurecimiento o de fricción, que es de 0,1. ¿Por qué? Porque vamos a usar 0,1 cuando esté frío en este intervalo de temperatura, que es de 0,4 a 0,5. En este nos dice que la temperatura va de 150 a 650 grados centígrados. Entonces, vamos a la posterior.
la que nos dice que la deformación, este va a tener un proceso de deformación volumétrica a volumen constante. Y para aquello vamos a calcular el volumen que va a ser utilizado para todo el proceso del forjado. Y de esta vamos a tener que el volumen es de 166.308,06 milímetros cúbicos. Y como se puede apreciar en las imágenes, tenemos la altura inicial y la altura final dada en el enunciado. Y podemos ver cómo ha cambiado la altura, su diámetro y ha sufrido una deformación volumétrica, pero está a volumen constante. Aquí tenemos una primera etapa donde está con el volumen, donde está con la altura inicial. De esta podemos calcular la deformación con la siguiente fórmula del logaritmo natural por la altura inicial sobre una altura menor a la inicial. En este caso vamos a trabajar con 1 milímetro menos a la inicial, porque nos pedía hallar dos, dos datos intermedios ante la altura inicial y la altura final. Entonces, va a ser 1 milímetro menor a la inicial, es decir, de 70 a 69, la cual la deformación para esta etapa va a ser de 0,014 y un esfuerzo que ya teniendo la deformación va a ser de 169,40 megapascales. Aquí hemos asumido ya el valor intermedio, que va a ser una altura de 60 y va a tener una deformación trabajando ya con la anterior unidad que era de 69, para esta que va a ser nuestra altura como inicial de 69 sobre 60. Y recordar que debe ser menor el denominador que el numerador. Entonces, para esta segunda etapa tenemos que la deformación es de 0,15 y tiene un esfuerzo de 253,52 megapascales. Y ya en el segundo valor intermedio que hemos asumido, vamos a tener una altura de 45. Y esta vamos a calcular con la anterior altura, que era de 60, y con la actual de 45. Recordemos que debe ir menor a la altura que está en el numerador, que es, vamos a tomar la de 60, que ahora va a ser 45. Entonces va a ser que el logaritmo natural por 60 sobre 45, la deformación que nos va a dar para esta tercera etapa va a ser de 0,29, con un esfuerzo medio de 283,58 megapascales. Y ya por en la última etapa, ya con la altura final dada en el enunciado, vamos a calcular con la altura anterior, que es de 45, y la inicial, una deformación de 0,25 con un esfuerzo medio de 276,51 megapascales. Todo este proceso lo vamos a resumir comparando una tras otra. Aquí podemos ver que con la altura inicial y los dos valores intermedios y el final que hemos asumido, la deformación volumétrica, pero a volumen constante, con un cambio de altura y de un diámetro. Y del diámetro solamente nos dio un diámetro inicial con una altura de 70 que era igual a 55. Y vamos a calcular de las restantes con la siguiente fórmula, que es la raíz cuadrada de 4 por el volumen que ya hemos asumido, que ya hemos calculado y que va a ser la misma para todas, sobre pi por la altura del diámetro que queremos a calcular. Entonces tenemos que para el diámetro con una altura de 70, ya teniendo esa, es de 55. Para el diámetro de una altura de 60 tenemos que es 59,41. Para una altura de 45 el diámetro es de 68,60. Y el diámetro de una altura de 35 es de 77,78. Posteriormente a eso, vamos a calcular las áreas de las etapas que hemos tenido de cada altura. De la altura de 70, de 60, de 45, de 35, con la siguiente fórmula que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4.
esta vamos a tener que, para una altura de 70, la altura va a ser, el área va a ser de 2375,83. Para una altura de 60, el área va a ser de 2772,1. Para una altura de 45 vamos a tener un área de 3696,05, y para una altura de 35 vamos a tener un área de 4751. Ahora sí, vamos a calcular un factor de forma que hace referencia al revenido, que trabaja con la función de la temperatura, y hemos deducido que nuestra temperatura va a estar en frío y nuestro coeficiente va a ser de 0,1. Y para esta primera fase vamos a tener que el factor de forma va a ser de 1,03, reemplazando los datos en la fórmula. Y la fuerza en esta que se va a aplicar va a ser de 414.539,57 newtons. Para la segunda, con una altura de 60, el factor de forma va a ser el 1,04. Algo que me olvidaba es que los diámetros calculados en esta diapositiva son las con las que vamos a trabajar en esta que nos va a mencionar el factor de forma. Entonces, continuamos. En la etapa 2, la fuerza que va a ser utilizada es de 730.894,10 newtons. En la tercera va a ser con un factor de forma de 1,06, con una fuerza de 1.111.013,41 newtons. Y para la última etapa, que ya nos da la altura final, que es de 35, va a tener un factor de forma igual a 1,09, con una fuerza de 1.432.067,5 newtons. Ya como un resumen de los resultados, podemos ver gráficamente la deformación que ha tenido tanto en el volumen, pero a volumen constante, el cambio de las alturas, el diámetro. Y para aquello podemos mencionar la deformación, el esfuerzo, el factor de forma y las fuerzas utilizadas. Y a esto podemos incluir lo siguiente, que es un gráfico que está representando en función a la fuerza y a la altura, que este es gráficamente lo que ha sucedido en este proceso de forjado.